La DEA y el Departamento de Justicia acusaron a 24 personas en California de ser parte de una red del cártel de Sinaloa que operaba con grupos vinculados con la banca clandestina china para blanquear recursos de esa organización criminal. Unos $50 millones se han descubierto e incautado por las autoridades estadounidenses. Los detenidos están acusados de distribuir cocaína, metanfetaminas, fentanilo, de lavado de dinero y de transferencias de recursos desde casas de cambio clandestinas chinas hacia el extranjero, esto vía criptomonedas. La red del cártel de Sinaloa operaba, como decíamos, en California y con ayuda de una empresa de transferencia de dinero con sede en San Gabriel Valley y a través de casas de cambio chinas procesaba dinero del narco proveniente de Los Ángeles. La combinación de la banca clandestina china en este tema es una pata más de ese trípode del tráfico de fentanilo ilegal que se exporta desde China, se procesa en México y se exporta a la Unión Americana, donde se distribuye, consume y en muchos casos mata. De alguna forma tiene que circular el dinero ilegal entre los tres países para este enorme comercio que significa el tráfico de fentanilo y otras drogas, y el que se acaba de descubrir es uno de esos mecanismos que operan en California. Sigue la persecución de agencias estadounidenses a cárteles mexicanos. El Departamento de Justicia acusó al cártel de Sinaloa de conspirar con grupos radicados en California vinculados a la banca clandestina china para blanquear más de $50 millones procedentes del narcotráfico. The charges we announce here involve 24 defendants. These defendants include members and associates of the Sinaloa drug cartel. And these defendants also include members of a Chinese money laundering organization. These two groups have worked together to launder millions and millions of dollars in drug proceeds. La investigación denominada Operación Fortune Runner indagó la conspiración durante varios años. La acusación formal sustitutiva de 10 cargos incluye conspiración para ayudar e instigar la distribución de cocaína y metanfetamina, conspiración para blanquear instrumentos monetarios y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El Departamento de Justicia detalló que una red de blanqueo de capitales vinculada al cártel recaudaba y procesaba con la ayuda de un grupo de transferencia con sede en California y vínculos con la banca clandestina china, los ingresos procedentes de la droga en dólares en la zona de Los Ángeles. Después ocultaban las ganancias y ponían los ingresos generados en Estados Unidos al alcance de los miembros del cártel en México y otros lados. Together, these groups have created an organization in which millions and millions of dollars are moved in proceeds from the drug sales in the United States back down to Mexico. And wealthy Chinese nationals in this country are given access to virtually limitless supplies of cash. En los operativos también se incautaron $5 millones en ganancias procedentes del narcotráfico, 302 kilos de cocaína, 92 kilos de metanfetamina, 3,000 pastillas de éxtasis, 3 rifles semiautomáticos con cargadores de gran capacidad y 8 pistolas semiautomáticas. La investigación tuvo una estrecha coordinación del Departamento de Justicia con autoridades chinas y mexicanas, donde detuvieron recientemente a fugitivos nombrados en la acusación que huyeron de Estados Unidos después de ser acusados en 2023. Ante la crisis por el gran número de muertes por sobredosis, la administración Biden busca una mayor cooperación de México y China para frenar el flujo de drogas ilegales. Se espera que 20 de los individuos señalados en la acusación sustitutiva sean procesados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles en las próximas horas. Bueno, esto no es que se desarticula el complejo, las enormes redes de tráfico, pero se desarticula una red importante que manejaba mucho dinero, muchos recursos, y después de una investigación muy larga de varios años, y además de eso, se logra esclarecer uno de los mecanismos
que permite la circulación del dinero, que es muy importante, porque eso es lo que permite que la red funcione, entre China, México y Estados Unidos. Así como circulan las drogas, también tiene que circular el dinero que generan esas drogas. Y muchas veces se va tras los decomisos de drogas, de fentanilo, de cocaína, de metanfetaminas, pero nos olvidamos que para que todo eso funcione, tiene que haber dinero que se genera, y son miles de millones de dólares que se producen a través de ese tráfico. La incorporación en toda esta operación de la banca clandestina china es muy importante, porque la banca clandestina china es la que permite mucho de este tráfico y de estas operaciones de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque operan de alguna forma en Estados Unidos, con algunas casas menores, como usted vio, con depósitos, una enorme cantidad de depósitos pequeños, tienen relaciones de las mafias chinas que operan en Hong Kong, en otros países asiáticos, ahí se limpia, se lava el dinero, se vuelve a trasladar otra vez a Estados Unidos y a México. Son sistemas muy complejos, pero que desentrañarlos es fundamental para frenar el tráfico de drogas, o por lo menos para tratar de controlarlo. Este hecho, este operativo que se anunció esta semana, va de la mano con otros hechos de los que le hemos hablado el día de ayer, el juicio de Ovidio Guzmán, la segunda audiencia, que será el propio 1 de octubre cuando comience el gobierno de Claudia Sheinbaum. Es muy importante porque ahí lo que dicen los especialistas es que el Nini, el que era el jefe de custodias, de sicarios, de Ovidio y de Iván Archibaldo, se puede convertir en testigo protegido. El 9 de octubre comenzará el proceso, el mecanismo para dictar la sentencia de Genaro García Luna. Está en el aire el tema de si se logra anular, si la defensa logra anular o no el juicio de Genaro García Luna. Está el tema del cierre de exportaciones de aguacates y mangos, no por una cuestión comercial, porque a veces se lo quiere tratar como una cuestión comercial o de proteccionismo. No, es por un tema de seguridad. Es por un tema de seguridad, por el secuestro que sufrieron 2 inspectores del Departamento de Agricultura estadounidense en Michoacán. No es una intervención de Estados Unidos en México, pero todas estas señales y otras son las que están ahí puestas sobre la mesa en la relación entre México y Estados Unidos en el ámbito de seguridad, y hay que prestarle toda la atención. Este operativo que se hizo en California es parcial, pero tiene todos los elementos que muestran cómo funciona realmente este enorme negocio que es el tráfico de drogas en 3 países claves: China, Estados Unidos y, por supuesto, México. Sí, Jorge, pero además de todo, California tiene un punto muy especial. Por California entra gran parte del fentanilo. California tiene sus grandes ciudades totalmente azotadas por esta droga. Vemos, por ejemplo, San Diego, Los Ángeles, San Francisco, donde hay cientos de personas adictos al fentanilo caminando por las calles. Incluso venden o están las máquinas estas de Naxolona, que es esta medicina para contrarrestar los efectos del fentanilo y que la gente no muera, como si se vendiera algún refresco o algunas papitas, simplemente para contrarrestar los efectos. Ha generado un conflicto enorme de gente que está en la calle, y también ha generado un conflicto enorme político, porque la gente que paga impuestos y que vive en esos lugares está muy molesta de que las calles estén repletas de adictos a fentanilo. Sin lugar a dudas, es clave el estado de California para tratar de empezar a desmantelar todas estas redes de narcotráfico tan importantes. Y también, como decíamos, es importante que se den a conocer qué es lo que sucede con el dinero del narcotráfico y quiénes lo operan directamente desde Estados Unidos, porque siempre son los narcotraficantes mexicanos en México, pero ¿quién opera allá? Un duro golpe que acaba de dar las autoridades estadounidenses para tratar de desmantelar la estructura financiera de estos grupos criminales, sobre todo en alianza con China. Bueno, en otro tema, en Nayarit detuvieron a Miguel N. A él le dicen el Sisi y es considerado el operador financiero del jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación.
Es Miguel Ángel N., alias Sisi, operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue detenido la madrugada de este 19 de junio. Ocurrió durante un operativo de la Guardia Nacional en el Centro de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, en el que realizaron cateo en 4 inmuebles ubicados en el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit. El Sisi estaba subordinado directamente a César Alejandro N., alias El Güero Conta, y ambos manejaban los recursos económicos de la red delictiva de Audias Flores N., alias Jardinero, quien es jefe regional en Nayarit y posible sucesor en el liderazgo del Cártel Jalisco. Y es que el Jardinero es uno de los hombres de mayor confianza de Nemesio Oseguera el Mencho. Sisi tenía a su cargo la elaboración de cocaína, metanfetamina y pastillas de fentanilo, las cuales se distribuían al menudeo en los municipios de Ixtlán del Río, Jala y Aguacatlán, en Nayarit. Además, pagaba las nóminas de los operativos y personas de confianza que trabajaban para el Jardinero. Incluso, según reportes, el Sisi enviaba recursos para sostener los gastos generados por las disputas que mantiene el cártel en Zacatecas y Michoacán. El gobierno de Estados Unidos calcula que la fracción que el Jardinero introduce anualmente a ese país es de 5,000 kilogramos de cocaína, casi 10,000 kilogramos de heroína y 10,000 kilos de metanfetamina. Por ello, esta facción es prioritaria para el país vecino. Bueno, un golpe importante que pega también a las áreas que a veces están abandonadas, que son las áreas de la operación financiera del crimen organizado, en un estado tan importante para eso, para el Cártel Jalisco Nueva Generación, como es el estado de Nayarit, del que le hemos hablado de esas operaciones en innumerables ocasiones en este espacio. En otro tema, liberaron al hijo del Marro, el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. Esta organización, que está alimentada, a su vez tendría que haber desaparecido hace años, pero está alimentada por los grupos de Sinaloa y de Tamaulipas para disputarle Guanajuato precisamente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Y han convertido en esa lucha, con esa lucha han convertido a Guanajuato en una de las entidades más violentas del país. 3 integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos Luis Antonio Yepes Cervantes, alias El Monedas, hijo del líder de la organización criminal, obtuvieron su libertad. En Palacio Nacional, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, señaló que la liberación del hijo de José Antonio Yepes El Marro es delicada. Estamos nosotros rastreando si hubiera otras órdenes de aprehensión pendientes, otros procesos penales pendientes. Estamos en esa labor y hemos informado esta mañana al gabinete de la situación delicada, pero pues también de agotar todas las posibilidades, pero con el cumplimiento de la ley. La noche del domingo 7 de enero, durante un enfrentamiento en Santa Cruz de Juventino Rosas entre integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima y fuerzas de seguridad de Guanajuato, se detuvo a El Monedas, de 22 años, junto con Giovanni N. y Cristian N., ambos de 18 años de edad. El hijo del Marro tenía en su poder un arma de fuego y droga. Ese día se reportaron narcobloqueos y quema de automóviles en los municipios de Juventino Rosas, Villagrán y Celaya. Luego de su captura y puesta a disposición de un juez, el 16 de enero lo vincularon a proceso por delincuencia organizada, portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. A José Antonio Yepes lo detuvieron el 2 de agosto de 2020 en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. Completo. José Antonio Yepes Ortiz. ¿Cuántos años tienes? 40 cumplí. ¿Cómo te dicen a ti? Marro. Actualmente está preso en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez. Pese a su reclusión, informes indican que sigue liderando el cártel y operando actividades delictivas como el tráfico de droga, extorsiones y robo de combustible. A Karen Lisbeth Yepes, hermana del Marro, se le relaciona también con el liderazgo del grupo criminal para disputar el control del territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con reportes de inteligencia, células afines al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo habría hecho alianza con el grupo delictivo del Marro para hacer frente al Cártel Jalisco. En los últimos 5 años, Guanajuato se ubica como la entidad más violenta del país.
Bueno, el cártel de Santa Rosa de Lima hace ya mucho tiempo, desde el 2020, desde la caída del Marro se dijo que iba a estar prácticamente desaparecido, habían caído, y es un hecho, habían caído sus principales mandos, pero ahí siguen, y ahí siguen con una suerte de utilización de este grupo criminal, con alianzas con grupos de Sinaloa, con grupos de Tamaulipas que están disputando con el cártel Jalisco Nueva Generación el estado de Guanajuato, y están disputando no solamente las rutas del tránsito de las drogas, lo que disputan en buena medida es el huachicol. Y eso es lo que genera la enorme violencia que hay en Guanajuato. Por supuesto, una violencia que superó ya en lo que va del sexenio los 190,000 muertos. Un número terrible, el más alto que ha existido en la historia de México, y que ahí sigue y que no tiene una tendencia descendente. Somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y hay alerta naranja en Tamaulipas, en Nuevo León y en Veracruz por la llegada de la tormenta tropical Alberto. En las próximas horas tocará tierra en estas entidades. Se mantienen vientos de por lo menos 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora. Aquí parte de las afectaciones que ya ha causado esta tormenta tropical, que se puede intensificar en cualquier momento. Es el paso de Alberto en las costas de Tamaulipas. Es el primer ciclón tropical del Atlántico que mantiene la alerta en esta entidad y otras 19 de México. En Tamaulipas instalaron albergues temporales ante el paso del potencial ciclón tropical 1. Además, las actividades comerciales y educativas en todos los niveles permanecen suspendidos. Las afectaciones llegan a Veracruz, Coahuila y en Nuevo León, donde también reportan lluvias intensas y hasta compras de pánico por la llegada de Alberto. Hasta el momento, se reportan 3 fallecidos en Nuevo León. Se trata de menores de edad. La Conagua también alertó sobre posibles descargas eléctricas, deslaves y desbordamientos de ríos y arroyos. Por su parte, la Secretaría de Marina activó la fase de prevención en Tamaulipas y Veracruz. En Yucatán, las Fuerzas Armadas realizan recorridos ante la posibilidad de deslaves. En Quintana Roo, la Marina implementará la fase de auxilio continua porque fue el primer lugar donde el temporal tocó tierra. Fue justamente en Chetumal donde los habitantes siguen sacando el agua de sus casas. Estábamos acá adentro tratando de rescatar algunas cosas. No sabíamos qué tan inmensa iba a ser esta situación, entonces tratamos de guardar todas las cosas. Nosotros estamos devastados, es pérdida total, completamente refrigerador, estufa, gas, los gases se fueron. En Ciudad del Carmen, el fuerte olaje inundó al menos una decena de embarcaciones menores, mientras que en Champotón, las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones en calles y casas. Continuó la suspensión de clases para todos los niveles educativos en los municipios de Otón Blanco y Bacalar, y las lluvias continuarán en la región. La Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo informó que el pasado 16 de junio llovió durante 4 horas, lo que regularmente llueve en un mes. Por ello hubo severas inundaciones. Especificó que esto provocó que el sistema de drenaje de la zona colapsara, por lo que se activaron todos los protocolos de seguridad. Bueno, así están las cosas. En las próximas horas Alberto ya estará tocando tierra ahí en la frontera, precisamente entre Veracruz y Tamaulipas. Alberto es apenas el primer ciclón de esta temporada en el Atlántico. Los especialistas aseguran que este 2024 será un año con una temporada de lluvias, ciclones y huracanes más intensos, de los más intensos de la historia, desde que se tienen mediciones. Investigaciones realizadas por la UNAM señalan que con el cambio
cambio climático, los fenómenos meteorológicos tomarán más fuerza en mucho menos tiempo. Los océanos están con temperaturas más altas que las comunes y eso hace que una tormenta pueda incrementar su intensidad súbitamente. Hay que estar preparados, por lo menos pareciera que ante la llegada de esta tormenta tropical, este ciclón Alberto, por lo menos los estados Quintana Roo, Campeche, Yucatán, ahora Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, parecen haber estado preparados, a ver qué es lo que nos deparaba el destino el día de mañana. El 2024 será el año con los huracanes más intensos desde que se tienen mediciones, y mucho tiene que ver con el cambio climático. Los océanos están con temperaturas más altas que las cotidianas, y eso hace que una tormenta incremente de intensidad para convertirse en ciclón o huracán mucho más rápido. Viviana Belsazo platicó con el doctor Francisco Estrada Porrúa, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Explicó por qué vienen tormentas y huracanes con mucha mayor fuerza que pueden generar daños enormes. Llevamos un año rompiendo los récords de la temperatura en la superficie del océano a nivel del planeta. Un año sin que hayamos caído por abajo. Hemos estado desde hace más de 365 días por arriba. Eso no lo hemos visto antes. Justo es lo que sucedió durante el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, que empezó siendo una tormenta tropical y pasó a huracán categoría 5 en tan solo unas pocas horas. Lo que pasó con Otis es un fenómeno que se llama intensificación rápida, ¿no? Y esto tiene que ver con qué tan caliente está el océano, ¿no? Si tú tienes más caliente el océano, pueden ocurrir este tipo de cosas, ¿no? No es la única vez que ha ocurrido en la historia, pero, digamos, no se esperaba que ocurriera ahorita. No estábamos como preparados para esto. El aumento de la temperatura de los océanos está asociada a la quema de combustibles fósiles, como carbón, gas y petróleo. Las emisiones contaminantes son las causantes de que los océanos se calienten. Por ejemplo, el año pasado, aunque estaba muy caliente, digamos, por ejemplo, toda la parte del Atlántico, ¿no? El océano estaba muy caliente, teníamos el fenómeno del Niño. Y una de las características del Niño es que no hay tantos huracanes. Pero este año vamos a estar pasando a condiciones neutras y luego la Niña. Y además de eso, ahorita todo el Atlántico está más caliente que nunca lo hemos registrado en la vida, ¿no? Entonces, cuanto más calor haya en el océano, imagínate los huracanes como una máquina de vapor, cuanto más calor le das, más energía vamos a tener. Y eso es lo que todos los centros, digamos, de pronóstico nos están diciendo ahora. Vamos a tener más huracanes, tanto del lado del Atlántico como del Pacífico, y la intensidad de estos huracanes va a ser mayor que la que normalmente vemos. Según el pronóstico, será una temporada extremadamente activa. En el Atlántico se prevén 23 tormentas con nombres, incluyendo 11 huracanes, 5 de los cuales serán potentes. En el Pacífico, la temporada de huracanes comenzó el 15 de mayo. Se espera que haya entre 8 y 9 tormentas tropicales y de 7 a 9 huracanes. 3 de ellos podrían ser de una categoría superior a 3. Bueno, y con este tipo de información y de datos duros es momento en verdad de empezar a ver de qué manera se puede mitigar el cambio climático, porque por lo que vemos no se está haciendo mucho y sí estamos teniendo ya consecuencias gravísimas. Y mientras buena parte del país está bajo las aguas, en la Ciudad de México tendremos un corte de agua porque se suspendió el servicio del Cutzamala ante una fuga masiva y sorpresiva. El gobierno local, el gobierno de la Ciudad de México, no ha dado mayores detalles sobre la misma y el hecho es que la Ciudad de México tendrá una seria escasez de agua en estos próximos días, así que también cuide mucho el agua y también trate de tener sus tinacos llenos para cualquier eventualidad, Jorge. Sí, vamos al ámbito internacional. Los países de Occidente ven con preocupación el encuentro que han mantenido Vladimir Putin y Kim Jong-un, líderes de Rusia y Corea del Norte, el primero en más de 30 años, y han decidido establecer una alianza económica, política y militar. Por supuesto, por la característica de los dos gobiernos, preocupante para Occidente.
son el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y de Corea del Norte, Kim Jong-un. Sostuvieron un encuentro en Pyongyang para firmar un pacto de asociación estratégica. Incluye una cláusula de defensa mutua según la cual cada país se compromete a ayudar al otro a repeler la agresión externa. 서로 두 나라 사이에 체결된 강력한 이 조약은 다름 아닌 우리 두 나라 인민들의 근본 이익을 증진시키고 수호하기 위한 매우 건설적이고 전망적이며 철저히 평화에 의적이고 방위적인 조약으로서 지배와 예속, 패권과 강권이 없는 다국화된 새 세계 창설을 가속화하는 추동력으로 되리라는 것을 믿어 의심치 않습니다. развитие сотрудничества, которое ведется как по линии руководства экономических ведомств, парламентов, правоохранительных, силовых и политических структур, так и между общественными организациями. Se trata de la primera visita oficial de Putin al país asiático en 24 años, la cual tuvo de todo, con un recibimiento majestuoso. Una ovación por parte del pueblo norcoreano a Putin, pasando por una cena de lujo y una gala, hasta un momento incómodo, cuando ambos mandatarios cedían el lugar para ocupar la limusina. La visita se da en medio de preocupaciones de Occidente por los crecientes vínculos militares entre Rusia y Corea del Norte. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Recuerde, si está en zona de riesgo, monitoree cómo va el ciclón tropical Alberto para que pueda tomar medidas y ubique dónde están los albergues. Ya nos vamos, muchísimas gracias, y aquí le tendremos toda la información en ADN 40. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.